radio.uy. Una Bomber, periodismo marginal. El análisis de Federico Leitch en Bajo la Lupa. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Esto es Bajo la Lupa, señoras y señores, y estamos de vuelta. Y quien está de vuelta también es este señor. Federico Leitch, ¿cómo le va? Buenos días, Jaimá, buenos días, zurdópatas covidianos, ¿cómo andan todos? Bien, te dice la gente del otro lado. ¿Cómo está usted? Bien, mejorando, todavía me ¿Está falta. mejor? Sí. ¿Se curó? Estamos en eso. ¿Cómo hizo? ¿A qué fue? ¿Se tomó alguna cosa de esta? Tratamiento, médico, y Sí. usted me dice eso. No, dióxido de cloro, Dióxido de cloro. vino, cerveza y sexo. Perfecto, Así y una buena morfi, ¿viste? Pasé Sudor mal de la garganta, Sudor de pecho. sudor de pecho, la clásica sudor de pecho, vino, en lo posible medio tibión, porque me hace bien, ¿viste? Y cervecita. Estaba 2 muy por 3. preocupada la gente, ¿eh? Me llegaron mensajes de todos lados. ¿Qué le pasa a Caimá? ¿Qué está pasando con Caimá? Es más, yo me preocupé por Caimá. Gracias, ¿eh? hermoso, Sí, lo sé. Pero bueno, En realidad me alegro, es algo me alegro que- que no haya sido No, nada. no. Tengo el oído tapado, el izquierdo, tengo inflamación en la garganta, me está costando, la estoy remando con la voz La gente ahora. pasa que tiene la idea de que usted es invencible, como puso Claro. ¿no? Guerrero. Claro, no, y aparte La actitud. la actitud y esos test que se hizo, que usted es básicamente un Sí, superhombre sí, inmortal, entonces sí. no Pero puede están las agarrar- otras cepas. Pero no se puede agarrar un No, en realidad es claro, usted lo ha remarcado, Leitch, de estar acá todos los días, 3 horas, desde temprano, batallando contra lo que batallamos todos, que es esta mierda en la cual vivimos. Lleva, o sea, no soy superhéroe, ni usted, ni yo, ni está nadie. bien. Nos Pero hasta bajoneamos, ahora nos caga el estrés. Yo era el cagoncito que se había agarrado COVID hasta ahora. Ahora No, por no. lo menos ya Yo me agarré COVID la otra vez, teóricamente me agarré COVID y me curé con sexo y cerveza en la playa. Ah, muy bien. Esta vez, no sé qué me agarré, pero calculo que me bajaron las defensas, estrés, locura. Uno tiene problemas. Uno tiene vida personal, ¿usted sabe? ¿Tiene vida? ¿En Sí, serio? sí, tenemos nosotros yo vida, pensé que tenemos usted estaba- hijos, vivía tenemos acá en la radio. problemas. No. Ah. Mi mundo no es solamente la radio, Ah, ¿usted sabía? no, Le estoy dando yo una pensé que primicia estaba ahora. acá. No. Vivían con Uno- Maxi acá, tenían... Sí. Dormimos abrazados cucharita con Maxi acá en la radio. Ahí O sea, está, no, Maxi no tiene vida personal, yo tampoco, No, usted no. tampoco, nadie. No hay No. problemas, no hay nada. Pero sí, una sucesión de hechos bochornosos que me volaron la tapa de la cabeza. Y obviamente bajan las defensas y uno se siente mal, sin ganas, y si baja la defensa le duele el culo, le duele las piernas, le duele el bocho. El tema es no hacerse el bocho. de Humanos eso. somos, humanos somos. Humanos, como todo, como siempre. Pero acá estamos, de vuelta, Bien. dando bien. batalla. ¿Qué nos trae para hoy, señor Federico Leitch? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de manipulación de masas. Uh. Estuve preparando un informe, me gustaría hacerlo en 2 partes. Bien. Hoy entrar más en un plano más teórico y de pronto Bien. en otra oportunidad ir más a ejemplos concretos. Pero bueno, hoy sabemos que 2/3 de la población uruguaya consume una media que roza las 4 horas de televisión diarias y una media aún mayor de redes sociales, ¿sí? O sea, de las 24 horas del día dedicamos casi 1/3 a pantallas, ¿sí? La participación más o menos activa de en esa comunicación determina que en ese tiempo, ¿no?, que estamos viviendo, inesperado, incierto, imprevisible, se nos hagan llegar mensajes publicitarios permanentemente intentando reforzar el concepto de seguridad, ¿sí? Tiro extractos de algunos textos publicitarios al azar, Bien. ¿no? Porque siempre hemos estado cerca de vos. Ahora, más que nunca, contigo. Porque sabemos lo duro que ha sido para ti, queremos ayudarte. Sabemos lo importante que es estar cerca de los tuyos. De esta saldremos juntos. Cuando todo esto se acabe, seguiremos a tu servicio, cuidándote, como siempre.
De verdad, había toda esta cantidad de empresas cuidando por mí y yo no me había dado cuenta. No, ni yo tampoco. Pero bueno, ahora me vengo a enterar con esto de la pandemia. Yo no sé cómo pude estar tan ciego, ¿no? Cómo fui tan desconfiado, la puta madre. Bueno, hasta antes de la pandemia, para mí, seguridad significaba que no me llamaran de teléfonos, de compañías de teléfonos de las que no soy socio o estoy abonado para venderme contratos, o que mi información personal no se convirtiera en un producto más de compraventa, ¿no? Pero también sé muy bien que eso de deambular por los mundos virtuales tiene cada vez menos de anonimato. Entonces todos hemos oído hablar alguna vez de que cuando uno consume un producto en las redes que es aparentemente gratuito, es muy probable que en realidad lo que estamos es pagando con datos, ¿sí? Pongamos el caso de Zoom, ¿sí? La aplicación Zoom, que antes de marzo de 2020 yo prácticamente desconocía y que ahora es pan de cada día. Zoom pasó de tener una comunidad restringida, digamos, que se dirigía a empresas, a contar de un día para otro con más de 300 millones de usuarios, ¿tá? Por ejemplo, hay gente que usa la aplicación para la facultad, hay gente que usa la aplicación para impartir conferencias, ¿sí? O para tomar clases de yoga, no importa. Yo la uso en mis talleres, por ejemplo. He presentado libros por Zoom. A partir de la pandemia surgieron nuevos usos para esta pequeña empresa, que es Zoom, y esta empresa no estaba preparada para este cambio brutal, ¿no? Pero como empresa, cuando te encontrás con un crecimiento tan disparatado de usuarios, vos no vas a parar porque tu estándar de seguridad no está a la altura de las circunstancias, o porque tu negocio siempre va a estar por encima de esa preocupación, ¿no? Es decir, hacer plata. Atrás quedó Skype, ¿no? Que era... Sí. Allá sí, quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Zoom ha crecido sin las medidas necesarias para proteger a los usuarios, ¿sí? Nuestros datos, esto es las búsquedas que hacemos, las páginas que visitamos, las cuentas con las que interactuamos, todo eso queda registrado, ¿sí? Apa. Claro, todo eso queda registrado y van a ser utilizados por alguien que quiere manipularnos para vendernos cosas que no necesitamos o para hacernos creer cosas que no son ciertas, pero todo eso queda registrado. A grandes rasgos, datos es toda la información en las redes sociales, en las plataformas de internet y los propios buscadores que recopilan sobre lo que uno busca, ¿tá? Y generan una especie de prototipo de lo que es tu comportamiento en las redes, ¿sí? Lo hacen gracias a que, siendo parte de la red, vos aceptaste antes los términos y las condiciones de uso, ¿sí? Como cuando entras a Zoom, ¿sí? Justamente en ese detalle minucioso sobre la vida en las redes está el valor agregado de pautar el Internet, ¿sí? Con un conjunto de me gusta, de likes en Facebook, algunos retweets en Twitter y algunas etiquetas en historias de Instagram, basta para que los algoritmos determinen quiénes somos. Datos, ese es el nuevo petróleo a nivel mundial, ¿sí? Las empresas con más ganancias hoy son aquellas que manejan la mayor cantidad de datos de sus usuarios y los obtienen porque los usuarios se los dan gratis, como en Zoom. Nosotros le decimos que sí a todo, pero en la mayoría de los casos no leemos los términos y condiciones. Son muy largos, Fede. Sí. Eso es un contrato que nosotros firmamos cada vez que agarramos una aplicación en las redes y la instalamos o la utilizamos. Es lo que nos avisa que estamos diciendo que sí, ¿sí? Bueno, igual yo no tengo nada que ocultar, dicen muchos, ¿no? Pero bueno, como yo, por ejemplo. Que vos no tengas nada que ocultar, que no mires porno, no quiere decir que no He visto porno, pero después me di cuenta que podía estar siendo observado. Perfecto. Eso no significa que vos no tengas nada que proteger, ¿sí? Hay una frase de Edward Snowden, que es un consultor tecnológico estadounidense, informante y miembro de la CIA, empleado de la CIA, que trabajó como asesor de la Agencia de Seguridad Nacional
y que hizo públicos hace una década más o menos, en The Guardian y en el Washington Post, unos documentos clasificados sobre varios programas de vigilancia informáticos desarrollados por la CIA y por la Agencia de Seguridad Nacional, que bueno, tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay una frase de Snowden que dice que alegar que no te preocupás por tu privacidad porque no tenés nada que ocultar es como afirmar que no crees en la libertad de expresión porque no tenés nada que decir. Cuando Mark Zuckerberg, ese sí lo conocemos todos, afirma ante el Senado estadounidense que no vende datos, en cierto modo está diciendo la verdad. Facebook no le dice a Head and Shoulders, esta es la lista de toda la gente que tiene caspa. Lo que hace es proponerle una investigación de toda la gente que es susceptible a su producto y, posteriormente, una campaña con los datos que le proporciona. ¿Sí? Es decir, le pone en bandeja a su audiencia ideal, pero al mismo tiempo modifica los deseos de esa audiencia. ¿Sí? Facebook está en el negocio de predecir el futuro, de alguna manera. ¿Sí? Si tal cosa pasa, la gente va a hacer tal cosa. ¿Sí? Si haces esto, la gente va a responder de determinada manera. Ahí está el valor de Facebook. Facebook tiene la capacidad, el poder hoy de decir qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Pero también tiene el poder de decir lo que es y lo que no es. ¿Sí? Si los contenidos no se ajustan a sus patrones y a su modelo de perspectiva futuro, se censuran. ¿Sí? Yo en este momento estoy censurado por 8ª vez, ¿sí? Por un periodo de 30 días por decir que Moratorio es un fascista. ¿Sí? Twitter, en cambio, es más tolerante, ¿no? En comparación con Facebook, es una plataforma con menos empleados y usuarios, ¿sí? Aunque con una importancia desproporcionada en relación a estos, porque es una plataforma que usan los medios de comunicación. Exacto. ¿Sí? Twitter no es popular, pero sí influyente, porque es el puente a la prensa, ¿sí? De ahí que la usen tanto los políticos. Las empresas periodísticas, diezmadas económicamente, han contratado a gente muy joven, cuya experiencia prácticamente se limita a las redes sociales. ¿Y qué hacen estos jóvenes? ¿Los mandan a la calle a buscar noticias? No, los ponen en su casa a mirar Twitter. Entonces, lo que sucede en Twitter se transforma en noticia, ¿sí? Fulano demandó a Queimada, ¿sí? Mengano puteó a un inspector de tránsito. Leitch se peleó con Gorsi. Salle organizó una manifestación. Todo eso pasa a ser noticia. Y la justicia, que ya no cumple el rol de perseguir a los verdaderos delincuentes, que es absolutamente funcional al poder político, se dedica a hacer de estas cosas, casos judiciales, cortinas de humo. ¿A nadie le llama la atención el uso que las cadenas de televisión hacen de Twitter? Citando, por ejemplo, las cuentas en los programas, en los presentadores, los invitados que recurren continuamente a los hashtags, ¿sí? Y reproducen los tweets de los televidentes en la pantalla. Eso no pasa con Facebook, ¿no? Y eso no es casualidad, porque Twitter es un maravilloso loop de dopamina. Vos haces algo que te genera una respuesta inmediata, que te satisface, como los retweets y los me gusta, y eso te lleva a repetir la acción. Además, no tenés que ser amigo de nadie para comentarle, ¿sí? Al contrario de Facebook. Le podés poner a Biden, que es un viejo gagá, a Maduro, que es un demente, a Queimada, que es un zurdópata. Twitter convierte a las personas con más audiencia en un servicio público, ¿no? Es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comenta que está viendo una serie y la gente te pregunta, ¿y dónde la puedo ver? ¿No? ¿Me estás jodiendo? ¿No tenés ahí un buscador de Google? ¿Necesitas que yo te diga? Bueno, el tema es que es como si estuvieras en un boliche y todo el mundo siente que tiene el derecho a sentarse en tu mesa, ¿no? Y que una vez que lo hace, vos tenés la obligación de responder, ¿sí? Obviamente eso antes no pasaba, pero ahora da la sensación de que estás en el ajo, en la conversación. Imagínate que le escribís, por ejemplo, a Bolsonaro y te contesta o te pone un like, wow, ¿no? De repente estás ahí en el ajo, ¿no? Sí. Sos casi que un asesor político de Jair Mesías Bolsonaro y así te sentís, ¿sí? Cero inversión, mucho retorno, algo bastante irresistible.
La prensa se alimenta de Twitter. Es decir, se alimenta de nosotros y de nuestros datos, de nuestras opiniones, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, para construir un modelo informativo basado en el consenso de las masas, ¿sí? Ese modelo, que está basado en suscriptores que pagan para que un medio confirme su visión del mundo, ha provocado que en vez de haber un pequeño número de medios que te informan de la realidad, hay un montón de cabeceras distintas que refuerzan tu forma de ver la realidad. A nadie le interesa estar suscrito a medios, sino al que le da lo que quiere oír, ¿sí? Ese medio va a confirmar tu visión del mundo, ¿sí? Porque si no, vas a dejar de seguirlo o de pagar por él. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de búsqueda, ¿no? Ayer me dijeron, por ejemplo, que el ministro de Turismo, Cardoso, La Calle lo sacó porque el semanario Búsqueda obtuvo copia del contrato que éste le hizo sin licitación a la empresa de la hija del ministro Mieres, ¿sí? Y algunas otras resoluciones que constituirían abuso de funciones. Parece que La Calle sabía de estas cosas, pero no le había dado pelota al asunto hasta que se enteró que Búsqueda tenía esto y lo iba a publicar. Búsqueda es un medio de prensa que la gente percibe como liberal, todavía percibe como liberal. Sus suscriptores son afines al gobierno en general. Pero la gente ignora que no queda nada de aquella Búsqueda que un día fue liberal, sí, excepto una marca. La mayoría de los periodistas de Búsqueda son zurdos, zurdópatas, y su línea editorial es zurdópata. Los lectores creen que leen lo que no es e interpelan al medio cuando la información se sale de la línea editorial que ellos esperan, ¿sí? Este modelo de suscripción los ata y la pertenencia ideológica los anuda. Entonces, estamos entregados a un sistema de mediático. ¿Qué mano le dieron a Búsqueda con lo de Cardoso? Una sí, manito bárbara, venía sí, mal, ¿no? El tema de meter un golazo sí, genera movimiento comercial para Búsqueda. Absolutamente. Precioso, ¿eh? Y sí. Un abrazo a la gente de Búsqueda. Estamos entregados a un sistema mediático que está polarizado, que está intoxicado por filiaciones políticas, ¿sí? Lo que supone un problema, ¿no? Porque no estás leyendo el medio para saber qué pasa, porque si fuese así vos querrías entender los motivos por los que un presidente raja a un ministro corrupto. Claro. ¿Sí? Usted, Queimada, como periodista, haría pública esa información sin pensarlo, sí, claro, sin especular, ¿sí? Pero la prensa uruguaya no funciona así, y por eso nosotros no funcionamos en la prensa uruguaya. Porque cuando un medio publica una opinión opuesta a la del lector cautivo, no está cumpliendo la función que él mismo cree que tiene, que es darle la razón. Esa es la función que los medios cumplen en Uruguay: reforzar los conceptos de la opinión pública, nunca ir en contra de los mismos. La prensa a nivel mundial cada día más cumple ese rol, el de reforzar el concepto de la autoridad. Seguimos a los expertos que nos muestran el camino, nos gusta seguir a un líder, el presidente, el ministro, el grupo asesor, el diputado valiente. Necesitamos un guía para decodificar la mentira sin que se nos diga que nos están mintiendo. Para eso están las técnicas de manipulación de masas. Y en la prensa se centran algunas de las técnicas de manipulación de masas más antiguas, ¿sí? Y no por eso menos efectivas. La propaganda, la falacia del hombre de paja, el chivo expiatorio, la distracción por fenómeno, que es la estrategia que se ilustra en la película Wag the Dog, Mentiras que Matan, se llamó acá, la cual ilustra cómo se distrae a la opinión pública de un tema importante con una cuestión diferente que ocupe la atención en los medios. La distracción por semántica, que es el uso de términos agradables de manera eufemística para ocultar la verdad, ¿sí? El virus de la corrección política, vamos, ¿no? La dictadura de la corrección política, que es, por ejemplo, decir derechos reproductivos en vez de aborto. Claro. ¿Sí? La apelación al consenso, que es también conocido como argumento ad populum, es decir, mediante la apelación a la conformidad de un consenso real o ficticio, se intenta crear la imagen de que la opinión pública de una fuente es la única, de que la opinión de una fuente es la única, y de este modo las ideas alternativas se desestiman de la consideración pública, ¿sí? La manipulación de la historia, la censura, la demonización del oponente, la difusión del miedo. Esta última
La exaltación del miedo, también conocida como alarmismo, consiste en el uso del terror para influir en las opiniones y acciones de los demás con una finalidad concreta, ¿sí? El objeto o sujeto causante del miedo se exagera en muchas ocasiones y el patrón de miedo por alarmismo que se utiliza suele basarse en la repetición, ¿sí? Con el fin de reforzar permanentemente los efectos previstos de esta táctica y así asustar a los ciudadanos e influir en sus opiniones. Engels, ¿no? Engels. Sí, eso, por supuesto, es más viejo que Engels, más viejo, pero Engels lo aplicó muy bien, sí. Esto con frecuencia condiciona si se realiza o no cierta acción, con la idea de que algo terrible va a suceder, ¿no? De este modo estar a favor. Es como en la clásica, anda a dormir si no viene el cuco, si no te acostás temprano. Desde chico. Terrorismo pandémico. ¿Sí? Desde chicos. En ese marco de miedo es que se ha impuesto la nueva normalidad que rige nuestras vidas. También se la podría denominar estrategia del caos constructivo, que consiste en generar un peligro, o al menos aparentarlo, de modo que la gente se lo crea, con la finalidad de generar luego otro modelo de sociedad al antojo y voluntad plena de los interesados, sin ninguna oposición popular, pues la propia gente va a ser la que va a reclamar la vuelta a la normalidad. Porque justamente sobre la vuelta a esa normalidad es que nos gusta proyectar un futuro ideal o deseable, ¿sí? Pero desgraciadamente la nueva normalidad es una poronga y es la berretada más grande de la historia. Si pensamos en la idea de nueva normalidad, ¿cómo le llamaríamos entonces al pasado? La vieja extrañeza. Tendría mucho más sentido, ¿no? Pero bueno, en todo caso podrían haber encontrado un término más poético. Hacer que el público sea incapaz de comprender las técnicas y los métodos utilizados para su control y su esclavitud, comenzando por una educación deficiente en las clases que estamos viendo que por Zoom y todas estas pedorradas que se están haciendo, son cosas que están analizadas por un libro de Víctor Klemperer que analiza la manipulación de masas. Se llama La lengua del Tercer Reich, ¿sí? Que cuenta cómo por medio del lenguaje se modela lo que pensamos del mundo y cómo lo modelamos. Las reuniones virtuales de Zoom, por ejemplo, que son una tangente de la escenificación de esa nueva narrativa de vida que estamos asumiendo, la vida en Instagram, la vida en Facebook, la vida en Twitter, ¿sí? Tenés que preparar un escenario, cuidar tu presencia, tenés que peinarte, no salir con los pelos parados, ¿no? Tenés que prepararte antes de tener una reunión por Zoom. No sé si se acuerdan que en determinado momento, a principio de la pandemia, cuando estalló el uso de esta plataforma Zoom, alguien hizo una broma en Twitter que decía que vendía un panel de cartón con la imagen de una biblioteca de fondo, ¿sí? Obviamente eso era un golazo, y varias tiendas de decoración tomaron la idea y hoy por $120 podés fingir que sos un gran lector, un intelectual de fuste, y tenés distintos tipos de biblioteca, ¿no? Tenés la biblioteca cool, moderna, la biblioteca clásica, la clásica, antigua. Es como los libros falsos que vendían, ¿se acuerda? Para rellenar estanterías. Sí. Bueno, en versión display. Son oportunidades que se abren. No, por supuesto, yo reconozco que durante la cuarentena me he dedicado a mirar fondos con libros que me han reportado grandes momentos de entretenimiento intentando ver qué libros que hay en los lomos. Yo soy muy voyeur, ¿no? Me interesa saber lo que tiene la gente ahí en su biblioteca. Pero bueno, dijo Einstein algo parecido a esto. Dice que es mucho más fácil que la gente entienda los principios de la física que se deshagan de un prejuicio. Sí. ¿Sí? Einstein estaba en lo cierto. La psicología lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Hay que distinguir entre disonancia cognitiva y consistencia cognitiva. La disonancia consiste en reinterpretar lo que uno ha hecho para amoldarlo a sus esquemas mentales, mientras que la consistencia cognitiva se lleva a pensar o a actuar en función de sus esquemas mentales. En ambos casos se busca la protección del yo, la reducción de los costos psicológicos. Los humanos sentimos atracción hacia la gente con pensamientos similares. Una vez que una persona ha formado una actitud hacia un estímulo, el proceso de información subsiguiente es orientado de una manera en que éste apoya la actitud existente, ¿sí? Esta orientación puede ocurrir a través de la exposición selectiva
atención selectiva o interpretación selectiva. Por ejemplo, hay investigaciones que han encontrado que los lectores de diarios selectivamente atienden los contenidos de estos diarios o de estas noticias o periódicos que son consistentes con sus actitudes existentes. Lo que hablábamos recién, ¿no? Que uno refuerza permanentemente. Los individuos que apoyan, por ejemplo, al Frente Amplio, ponen menos atención a los asuntos relacionados con Gas Sayago, que obvio. Sí, es así. Uno tiene como una especie de es selectivo. Es ¿sí? obvio, es subjetivo siempre. Exacto. De acuerdo con esta perspectiva, los individuos lo que buscan es maximizar las recompensas y minimizar las penas cuando interactúan con el entorno. Por tanto, este principio nos dice que básicamente creemos lo que queremos creer, ¿sí? Interpretamos el mundo de la forma que mejor nos conviene para minimizar los costos psicológicos de enfrentar una noticia desagradable. La clásica es un zurdo que te dice que no compres diario El País y que no lo compre, no lo lee. Totalmente. Y un derechoso que nunca va a ir a comprar el diario La República para leerlo. Perfecto. Eso es eso. Entonces siempre va a estar con el discurso. Va a seguir la línea que quiere. Afín. Afín, porque lo que quiere es reforzar su sentido de pertenencia, su sentido de lugar en el mundo, digamos. Claro. Nos guiamos por la masa para orientar nuestro comportamiento, ¿sí? Eso no consiste necesariamente en seguir a un líder, porque consiste ya en seguir a la masa, ¿sí? Freud analizó bastante estos grupos, de los individuos que se ven afectados por los grupos, y cómo pueden ser de estúpidos, ¿no? Cuando están inmersos en la masa. Los experimentos de conformidad con el grupo de Asch fueron una serie de experimentos realizados en 1951 que demostraron significativamente el poder de la conformidad en estos grupos. Los experimentadores, conducidos por Salomon Asch, pidieron a unos estudiantes que participaran en una prueba de visión. En realidad, todos los participantes del experimento, excepto uno, eran cómplices del experimentador, y el experimento consistía en ver cómo el estudiante reaccionaba frente al comportamiento de los cómplices. Claro. ¿Sí? Se le mostraba a los participantes 3 líneas de diferente longitud y se preguntaba por cuál era la más larga o la más corta. Todos contestaban erróneamente hasta llegar al sujeto que no era compinche, digamos, y en numerosas ocasiones y ante la presión del grupo terminaba contestando fácilmente a pesar de estar convencido de lo contrario. Este tipo de experimentos... Hay muchos. Hay muchos y han sido replicados en multitud de ocasiones a lo Sí. largo de los últimos 50 años, ¿sí? Pero el fenómeno de conformidad se hace patente en todo lo que vemos y en todo lo que se nos representa en los medios de comunicación, ¿sí? Recientemente, las técnicas asociadas incluso a la neurociencia, como la resonancia magnética, ¿sí? Han mostrado cómo la presión de un grupo puede cambiar la percepción de la realidad de los individuos, ¿sí? Aquellos individuos que realizaban un juicio individual, que activaban determinada parte del cerebro relacionada con las emociones, sugiriendo que el hecho de ir en contra de la mayoría supone un costo emocional. Nadie, en su sano juicio, es capaz de ir en contra de la masa cuando estamos en una situación como la que se nos plantea, ¿sí? Estamos en guerra, ¿sí? El lenguaje bélico que se ha utilizado desde el principio de la pandemia, ¿sí? Nos ha puesto en lugar de ciudadanos comprometidos contra un enemigo común, ¿sí? Así están planteadas las cosas y en términos bélicos, y el elemento aglutinador de las masas surge de esta nueva normalidad y es el enemigo invisible, ¿sí? El problema es que empezamos precisamente a buscarlo en todas partes, ¿sí? Nos encontramos con los policías de balcón, con los vecinos que empezaron a... Los policías de balcón. Claro, estos vecinos que empezaron a criticar a la gente que salía a la calle a pasear al perro, ¿no? A insultar a la mamá que iba Sí. con el nene autista, ¿viste? Lo sacaba a pasear y bueno, a la gente que iba a laburar, no importa. Sí. De ahí a criminalizar a los que salían a divertirse, a los que se juntan en grupos en una plaza, los que ponen fotos en un asado con 10 amigos, Sí. ¿sí? Los que van sin tapabocas en el bondi, los que van sin tapabocas en el shopping, y de ahí a la hoguera hay un paso,
¿sí? Las cosas se pusieron realmente complicadas y los políticos se hicieron eco de esta actitud, ¿sí? Les conviene, les viene bárbaro. Exacto. Pero ¿quién prendió la hoguera? La prensa, ¿sí? Que se retroalimentó en esta simbiosis que vimos recién con las redes sociales, ¿sí? Los totalitarismos han florecido, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, ¿sí? La televisión y las redes permitieron a los gobernantes manejar a su antojo a la opinión pública. Y así estamos, ¿no? Nos culpamos entre nosotros en esta plaza pública imaginaria de las redes. No llegamos a dimensionar la cantidad de técnicas de control mental, social, psicológico que se nos aplica sistemáticamente a lo largo de una jornada de pantalla, de esas 8 horas diarias que le metemos a las pantallitas, ¿sí? Nos alejaron de familia, de amigos, nos encerraron, nos interconectaron virtualmente, recreando la verdad a medida de sus conveniencias. Nos convirtieron en controladores virtuales de los otros y a los otros de nosotros. Y pusieron conductas nuevas, les pusieron nombre, las reglamentaron. Crearon una pseudo-identidad obediente. ¿Sabes que me di cuenta de eso, de ese punto? Cortita nomás. Sí, claro. Que, por ejemplo, soy muy de observar Instagram. Sí. Si bien no publico todo el tiempo, pero soy de observar cómo intenta Instagram manipularme. Porque cuando le doy me gusta, por ejemplo, me ha pasado, una vez vi una foto, el hombre responde a lo que ve. Una profesora de yoga divina, plumba. La publicidad que me aparece son todas profesoras de yoga con el mismo estilo físico. Hot yoga. Exacto, exacto. Y digo, o fitness, o un culo que veas, ¿viste? Sí, sí. ¿Cómo está esto? Y entonces ve y te manda todo eso. Cuando vas a búsqueda te sale todo lo que teóricamente a vos te interesa, que es las profesoras de yoga con el culo parado. Ha pasado y hay mucha gente que lo ha comentado eso. Pero ¿qué estoy haciendo ahora? La publicidad le pongo no es relevante. Quitar anuncio, no es relevante. Entonces queda como el algoritmo como medio raro, ¿vio? Entonces te empieza a mandar otro aspecto que te gusta continuamente. Permanentemente. No sé si has sentido, a mí no me ha pasado, pero he escuchado varias personas que no son paranoicas y que son normales, me han comentado que han estado, por ejemplo, en una reunión comentando sobre un tema X. Sí, yo le dije lo del tema del camping. Estuve hablando con una persona sobre camping que a mí no me gustaba y a los dos les apareció. Nos apareció la publicidad. No podíamos creer. Muchísima gente me ha comentado. No me lo contaron eso, lo viví. O sea, ustedes no estuvieron googleando, simplemente estuvieron hablando. Hablando. Bueno. Y me llegaron kit de camping a los dos. Bueno. Es increíble. Eso no sé si es increíble. Es increíble. Está es sorprendente, digamos. Está pasando. Cuando te pasa a vos mismo, decís, sí. Pará. Bueno, nos crearon una fantasía de exceso de información, que en realidad es desinformación. Tenemos un portal de datos, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Dice, y bueno, ¿cuál es el problema? Si están todos los datos ahí, te dicen, ¿no? Pero bueno, el problema es que esos son datos generales, ¿no? Son sumas totales, son muchas veces hasta datos periodísticos, ¿sí? No son datos para investigar, datos desagregados. Todo lo que es vital para definir la aplicabilidad, implementar el seguimiento, evaluar la efectividad de las estrategias que propugna el gobierno, darle auditabilidad, evitar las polémicas públicas e instalar un debate, todo eso nos ha sido vedado, ¿sí? Un presidente que se dice liberal debería estar velando por el acceso libre y eficiente a los datos, el insumo científico más valioso del siglo XXI. En vez de ello, aparece validando la precariedad de la disponibilidad de datos de un ministro de Salud que se dedica a besar ancianas. Su gobierno, el gobierno de la calle, ha optado por la ignorancia y el oscurantismo. En la pandemia, permanentemente se habla de los afectados, de los muertos. Eso provoca una inundación de nuestra área emocional. Se utiliza la vía emocional abriendo la puerta a nuestro inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos o inducir a determinadas conductas, comportamientos. Otra estrategia, además del miedo, aunque un poco más sutil, es la de la gradualidad. Para que se acepten medidas inaceptables,
que llevan a la precariedad, al desempleo masivo, a la intervención del Estado en nuestra vida, hay que hacerlo con cuentagotas. Es como vulgarmente te la ponen de a poquito. Día a día, Día a hora a día, hora, día a día, un semana a centímetro, semana. vaselina, otro centímetro. Y ahí vamos, ¿no? Rumbo a los 2 años de nueva normalidad, y la mayoría de la gente sigue creyendo ciegamente lo que informan las fuentes y los medios oficiales. La gradualidad es la técnica que se ha utilizado para neutralizar las consecuencias de las medidas que se han impuesto, porque para la gente es más fácil aceptar un sacrificio a futuro, ¿sí?, que uno inmediato. Entonces permanentemente te van tirando de la cuerdita y te van mostrando lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Para que la gente acepte una medida, termine aceptando una medida que es extrema, una medida que si te la ponen de una, vas a saltar, ¿no? Pero es el ABC de la manipulación. Sí, sí. Hemos escuchado grandes tertulias de mujeres con pelos en los sobacos hablando del hombre manipulador, que empieza en forma gradual y advirtiendo las primeras señales de ese manipulador. Porque vos no vas, si vos sos manipulador, con la mujer no vas a decir, vos hacés lo que yo digo en la segunda cita. Sí, claro. Vas a ir comiéndole la cabeza hasta que haga lo que vos querés que haga de una forma totalmente manipuladora. Está en el ABC. Está en el ABC. Y lo vemos. En el caso de la pandemia, bueno, te cierro, te abro, te dejo medio abierto, te doy una dosis, 2 dosis, 3 dosis, te envío un globo sonda para testear la reacción de la gente, preparándola para una aplicación futura, ¿no? Presentar una decisión impopular como dolorosa y necesaria consigue la aceptación pública instantánea de algo que puede llegar a ser utilizado en el futuro, ¿no? Pase verde, pasaporte sanitario. O poco simpáticas, ¿no? Que Sí, es otra de las frases que utilizaron. Gradualidad. Es una medida que es poco simpática, pero bueno. Gradualidad. O sea, impactar en lo emocional para bloquear la reflexión racional es la estrategia, ¿no? Emplear a la emoción, ¿sí? Esto provoca un cortocircuito en el análisis racional, afecta el sentido crítico de las personas, ¿sí? Quedan de esa manera inermes frente a los medios que están tirando, bombardeando, y así, bueno, se implantan ideas, deseos, miedos, temores, se inducen comportamientos. En la pandemia permanentemente se habla de los afectados, de los muertos, provocando una inundación de nuestra área emocional. Se utiliza la vía emocional porque abre la puerta a nuestro inconsciente para implantar todas estas ideas y deseos o miedos y comportamientos. En esta pandemia, el sentido cívico de algunas personas se ha transformado en sentido paranoide, ¿no? Llegando a justificar, en muchos casos, la violencia contra los transgresores de las normas. La distracción se convirtió en el elemento primordial de control social, ¿sí? Desviar la atención del público de los problemas importantes, de las decisiones de las élites políticas y económicas, empleando para eso el bombardeo constante de informaciones irrelevantes, evitando que la gente se interese por los conocimientos esenciales, ¿no? La visión general cortoplacista se situó en la superación de la pandemia y en el sacrificio temporal de nuestras libertades individuales. Esta estrategia, conocida como problema, reacción, solución, consiste en crear un problema para causar cierta reacción social para que la sociedad exija las medidas que los dirigentes deseaban imponer. Si hacemos creer a la gente que es la responsable de su propia desgracia por su insuficiente inteligencia, su capacidad para decodificar un mensaje, lo hemos visto innumerable cantidad de veces, ¿no? Te tratan como un imbécil, ¿sí? Esto es culpa de la gente. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, esto es porque somos todos unos cracks. La solidaridad del Exacto. Uruguay. En lugar de rebelarse contra el sistema, la gente lo que tiende a hacer cuando el mensaje es negativo, ¿sí? Cuando te dicen en esto fallamos porque fallamos todos, porque sos un estúpido, porque no usas tapabocas, porque esto, ¿sí? Lo que tiende a hacer es a autodevaluarse, ¿no? De ahí viene la depresión, ¿sí? No tenemos más que comparar el tiempo que los medios dedican a responsabilizarnos por los actos, ya sea para bien o para mal, criminalizar a los jóvenes que se juntan. Como siempre se ha hecho, sí. en realidad. Bueno, Vieja la... Sí.
es el mismo sistema de siempre, ¿no? Pero es muy grosero. Muy grosero. Con herramientas que no había en esos tiempos. Exacto. Acá, apenas, dame 2 segundos, Fede, Sí, porque claro, quería, por ejemplo, este artículo lo subimos, dice Roxanne, la nueva tecnología de vigilancia del habla contra el odio en Irlanda. Este programa identifica, en base a todo lo que vos pongas en Facebook, en YouTube y en Twitter, están probando para identificarte a vos, por ejemplo, como discurso de odio peligroso para la democracia, a mí, a otros que vayan en contra, utilizando palabras, uno putea, este programa identifica y clasifica. Y fue comprado, lo están utilizando. Facebook, uno de los que hablabas, hoy quería meterlo ahí, pero no quería cortarte. Pero la gente tiene que aprender de esto, tiene que leer sobre esto y es simple. Y sobre lo que está pasando en China, por ejemplo, con las cámaras de reconocimiento facial, ¿no? Si sumamos todo Pero eso... mirá cómo está comercializada, como una herramienta analítica multiplataforma para evaluar patrones faciales y del habla con el fin de crear un mapeo visual de las autoridades y los sospechosos de identidad. Qué hijos de puta. Así te lo venden. ¿Patrones faciales o fascistas? Ponele. Qué hijos de puta, ¿no? Es una nueva tecnología de vigilancia en proceso de desarrollo y actualmente cuenta con el respaldo de Anne Garda y es muy largo el artículo. Bueno, nada, en este marco, Queimada, no va a ser fácil para nosotros ejercer con honestidad esta profesión periodística. Indudablemente la presión que la política en el poder ejerce sobre la prensa, las dificultades para ejercer libremente la labor de informar son bastante patentes en lo que estamos viviendo. Y es ahí que creo que nosotros reforzamos, sabiendo esto, es un análisis que hago, de lo que no se demoniza, por ejemplo, tu trabajo y el mío periodístico, sino la opinión que tenemos después de hacer el trabajo periodístico. Sí, o en muchos casos se ignora. Digo, yo por ejemplo estuve viendo hacer un informe que se hizo en un programa de estos de los domingos sobre ANCAP, ¿sí? Que se presentaban datos como wow. Sinceramente, esa denuncia comparada con la que se presentó hace 15 días sobre el tema del azúcar en Uruguay, realmente es una poronga, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con los niveles, obviamente, de audiencia, con los niveles donde la gente oficializa determinada información, si el emisor, el receptor, toma determinada información, si el emisor es alguien que está validado para hacerlo. ¿Sí? O sea, usted se gana el Pulitzer y mañana es palabra autorizada. Todo lo que usted diga, si se tira un pedo. El Pulitzer. Necesito, si tengo pantalla en la CNN. En TV Ciudad, si salgo en la tele. Bueno, acá a nivel local. Pues si salgo en la televisión, ya está. Está en televisión. La televisión, los canales de televisión tienen la cualidad de convertir a cualquier berreta en un comunicador y a cualquier pseudo periodista en una eminencia informativa. Eso es algo que lo que hace es validar la imagen. La gente si está en la televisión, quiere decir ¿no? Que se merece estar ahí y que pasó por un proceso. ¿No? Sí, McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Sí, claro. Hoy es el miedo, es el mensaje, pero bueno, ante dos versiones contradictorias, ¿viste? Hay gente que dice que llueve y otra que dice que no. Muchos periodistas dan una sola versión. Algunos se conforman con repetir las dos versiones, ¿sí? El periodismo ético, ¿sí? El de investigación, el que se moja, es el que sale al balcón. A ver si llueve. Claro, ese es el que verifica e informa. Nosotros vamos a tener que procurarnos un paraguas, Queimada, porque lo que estamos viendo son las primeras gotas. Sí. Se nos viene la noche, Queimada, se nos viene la tormenta y todavía esto no se desata. Me encanta andar en la lluvia a mí. Se nos viene la noche. Me encanta. Van a ser tiempos muy complicados. Mira, lo que yo rescato de todo esto es que si su trabajo y el mío y el de otros que interpelamos de alguna manera todo esto, fuera tan insignificante, no recibiríamos ataques. Más allá de no publicar o no resaltar la labor periodística o lo que fuera. Lejos estamos de eso,
porque la gente, estamos en un momento donde mucha gente se para en el mismo lugar que nosotros, pero los medios dicen que es una minoría. Y como los medios dicen que es una minoría, hay un concepto general de que esa minoría son estos antivacunas, estos loquitos. Consenso, sí, un consenso de que son una minoría consenso de social. mierda. Exacto. Sí. Y no es así. Y eso queda demostrado. No, aparte está permanentemente ligado a un desmerecimiento, ¿no? Porque Exacto. eso viene con la carga de que sos el antivacunos, el antivacunas. Por más que le digas, mira, que no soy antivacunas. No, sos antivacunas. Terraplanista, sos un empleado de Salle, Sí. sos parte de esta escoria, ¿sí? Social, de ignorantes, de brutos, de anormales, que se niegan a entender que la ciencia es la que nos va a salvar de morir en esta pandemia terrible que ha puesto a la humanidad en jaque. Yo qué sé. Esto es el mensaje oficial. Nosotros, obviamente, tenemos que asumir un rol, si se quiere, a la vista de la gente minoritario. Yo creo que es alternativo. ¿Sí? Yo no creo que sea tan minoritario como tú acabas de decir. No creo que sea. No, yo no digo que sea minoritario. Digo que no se replica. Yo no creo, refrendo lo que tú estás diciendo. ¿Sí? ¿Vos decís que es minoritario? No. Ah. Yo no creo que sea minoritario. No, yo tampoco. Creo que es. Por eso, ya lo sé. Estoy refrendando lo que vos dijiste. Bien, ahora sí. Considero de que lo que se intenta hacer es minimizarlo, que no es lo mismo. Exacto. ¿Sí? Que no tenga cabida. No tiene espacio en los medios más populares o la prensa oficial, se da la noción de que es un pequeño grupo de gente. Exacto. Entonces, ¿viste que dice no acá? hay, generalmente, Sí, la justicia, el sistema político, no toma decisiones o no, que es lo que uno espera cuando ve una información, ¿no? Que es una denuncia periodística. ¿Qué es lo que espera? Lo que espera es que hace una respuesta inmediata del sistema político o del sistema judicial. Claro. El sistema judicial no va a tomar una denuncia sobre el sistema de corrupción general que hay en el sistema de comercialización del azúcar en Uruguay. No lo va a hacer porque tiene que meter en cana desde el director de aduanas hasta el director de una empresa de azúcar. Bueno, lo mismo pasó con Canon. Canon que no va a pasar. Anda libre, suelto. ¿Qué va a hacer el operador judicial? ¿Qué va a hacer el fiscal de corte? Va a meter en cana o va a querer encanar o va a romperle las pelotas al tipo que no abrió la bolsa para ver el coso. Dice que soy un fascista en las radios. Sí, yo te tomo la denuncia. Dice que yo puteé a un inspector de tránsito. ¿Y quién te lo publicó? Lo publicó yo te voy a tomar la denuncia. Federico, ustedes lo citaron para me citaron a declarar, me citó la fiscal para declarar. Te citó la fiscal por un video que subí yo de un tercero que puteó a un inspector de tránsito. Una cosa de loco. Pero al que citan es a mí. Pero bueno, eso está pasando permanentemente y están llenando el ojo a la gente. En este momento, por ejemplo, decías vos que lo de moratorio va a ser tomado por el fiscal. Yo creo que sí, va a ser tomado. La fiscalía se ha convertido en un aparato de sometimiento de lo que es la corrección política. ¿Sí? El otro día corta un carajo los derechos. Miguel Sofía, haciendo una parte, una chiquita, Miguel Sofía está inculpado por 3 tupamaros asesinos, ¿sí? Asesinos, 3 tupamaros asesinos. Estoy hablando de Rosenkopf, asesino de Pascasio Báez, estoy hablando de Blixen, asesino de Acosta y Lara. Les tiraron, ¿no? Y por Clara Aldrigui, historiadora y refrendadora de este mensaje de los tupamaros, es una de las escritoras de la historia oficial de los tupamaros. Estas 3 personas se han confabulado para generar un testimonio en común acusando a Miguel Sofía de ser parte de un escuadrón de la muerte. No hay ninguna prueba, no existe prueba de que ese escuadrón de la muerte haya existido alguna vez. Lo que sí hay prueba es de que un escuadrón tupamaro integrado por Rosenkopf secuestró a un fotógrafo policial en 1971 y se llevó, lo tuvo secuestrado y generó un testimonio, ¿sí?, coaccionado el tipo, diciendo que había un escuadrón de la muerte. El fotógrafo policial terminó reconociendo la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte para salir indemne de su prisión. No, es increíble cómo la justicia meta en cana a alguien porque reconocieron por los ojos después de 30 años. Lo mete en cana al tipo. ¿Sabe quién es
hay un cuarto denunciante. ¿Quién es? Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl Ferreira, que aparece, el hijo de Wilson. El hijo de Wilson, y aparece diciendo que Miguel Sofía le tiró unos tiros a la casa, que en una reunión de la ONU de 1978, Miguel Sofía estuvo interrumpiendo al padre que hablaba en la ONU, diciendo que lo amenazó en Estados Unidos. ¿Hay un peritaje psicológico del senador? No hay peritaje psicológico. Lo que pidió Miguel Sofía, para empezar con el primero de los tipos que lo están acusando, es una demanda por difamación e injurias. Claro. ¿Sí? Exacto, porque es el tipo que me está acusando, Queimada. Claro. Usted me está acusando de que yo soy un asesino, y de que integré un escuadrón de la muerte, ¿sí? Y que mató gente. Y usted es un asesino. Claro. Usted secuestró gente y mató. Pero entonces, lo que estamos hace, pasados, perdón. Lo que hace Sofía es pedir, presenta esta demanda. La fiscalía no da lugar a esto porque está en el proceso judicial, la archiva. Después que el tipo va procesado, ¿sí? Vuelve a pedir la apertura del proceso judicial de la demanda, no da lugar la fiscalía. En este momento es la tercera vez que Miguel Sofía presenta ante la fiscalía, ante la justicia, una demanda por alguien que lo ha acusado falsamente y que hay pruebas de que lo ha acusado falsamente, y la justicia recién ahora en tercera instancia está dando lugar. Esto es algo que vamos a hablar más en profundidad otro día. Me encanta. Y vamos a seguir hablando del tema de manipulación de masas más en profundidad también en otro momento. Federico Leitch, aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas, nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por las masas. Así se dice. Loco, gracias. Nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a Florida. ¿Federico, vas también vos? Sí. ¿Vas con nosotros? Voy con ustedes. Mañana vamos a estar hablando de eso. Maxi Pérez nos puso al aire, en la voz comercial Marco Pereira, en la web Miguel Martínez, Esteban Queimada quienes habla. Esto es Bajo la Lupa. Nos vemos. Chau.